Muy buenas tardes, colegas. Antes saludamos a todos los colegas que nos están viendo. Este es un programa dedicado a confraternizar y también a compartir experiencias educativas a través de una conferencia educativa a nivel nacional. Estamos en todos los departamentos de Bolivia. Hoy nos visita nuestro amigo, colega, el licenciado Ademar Morón, con una temática muy interesante que son las guías didácticas. Hoy por hoy hablamos mucho de las cartillas, ¿verdad? De eso nos va a hablar el licenciado Ademar. Muy bien. En el corazón de Bolivia se encuentra la ciudad eterna primavera, Cochabamba, y se muestra legendaria con su historia, sus tradiciones, sus variados platos típicos y todo el misterio para encandilar a quien lo visite. Estamos hablando de Cochabamba, como ya habíamos indicado, que comúnmente se lo conoce como La Plata. Y este lunes 14 de septiembre está de aniversario y nuestro homenaje a este departamento. Como indicábamos al principio, nuestra temática hoy es guías didácticas, o también se lo conoce como cartillas. Vamos a saludar a Jenny, quien me acompaña aquí, que nos va a mencionar que al final de la conferencia vamos a tener obsequios. Y Jenny nos dice cómo participar de estos obsequios. Así es, muy buenas tardes, Luis Wilfredo, y a todos los docentes presentes. La editorial ACTI quiere premiar a todos los docentes que nos siguen de manera sincrónica y de manera directa todos los viernes. Para ello deben participar en la conferencia de la siguiente manera. Especialmente para aquellos que nos ven vía Facebook, deben registrar sus datos en el formulario de inscripción que se envía a los grupos de WhatsApp y Telegram. Tiene que permanecer presente hasta la conclusión de la conferencia, porque al cierre de la misma hacemos el sorteo correspondiente. Cuando leamos su nombre, se le pide a todos los docentes pronunciarse mediante un saludo. De lo contrario, no será válida su participación. También estaremos informando de las próximas conferencias en nuestros grupos de Telegram, edu-acti. Así es, hemos enviado a los diferentes grupos que tenemos y especialmente al grupo Telegram, es un grupo de información, ed-acti. Y tenemos para esta semana más de 200, ¿me puedes decir cuántos inscritos tenemos? Tenemos alrededor de 210 inscritos. 210 inscritos. Colegas nos están viendo en esta conferencia a nivel nacional. Y todos ellos están habilitados para participar del concurso que mencionó Jenny. El requisito es estar presente hasta el final de la conferencia. Si es que no está en la conferencia, el premio, bueno, pues va a ir para el próximo viernes. También saludamos a Lisette y a Diego, quienes siempre nos acompañan todos los viernes a partir de las 4 de la tarde en nuestra conferencia sobre temas educativos. La editorial ACTI nos está apoyando en este programa denominado ACTI Live. Y Lisette, Diego nos comenta sobre ellos. Estimados maestros, recordarles que como todos los viernes nosotros felicitamos a todos los maestros, entonces más adelante estaremos felicitando a los maestros cumpleañeros de esta semana. También les hacemos la mención que la editorial ACTI está apoyando a este programa ACTI Live. Es una institución al servicio de todos los maestros con textos sumamente didácticos para todos ustedes. Todo el material es de autoaprendizaje y en el nivel secundario por el momento. Para la siguiente gestión tendremos materiales como nuevos, sería filosofía, psicología, y estaremos con cívica y geografía en sociales para quinto y sexto. Bien, también cuenta la editorial, ¿verdad?, con plataformas, con su propia plataforma
y también estamos con la página web acti.com.bo. Como indicábamos, nuestra temática hoy en nuestra conferencia a nivel nacional es guías didácticas, o también denominado las cartillas. Y hoy nos visita aquí a la casa de la editorial Acti el licenciado Ademar Morón Vidal. Vamos a dar la palabra a Delfín y Sandra para que nos pueda presentar a nuestro conferencista de esta tarde. Buenas tardes, Delfín. Buenas tardes, Sandra. Buenas tardes. Bueno, gracias, Wilfredo. En principio, muy buenas tardes a todos los maestros, maestras que están ya conectados a nivel departamental, nacional. Sí. Bueno, para mí es un grato honor presentar en esta oportunidad, a nuestro gran expositor, de quien los hablo, es el licenciado Ademar Morón Vidal, ¿sí? Con la temática, la importancia de las guías didácticas en el desarrollo curricular, tanto en educación regular como en alternativa. Sí, el licenciado es normalista en la especialidad de matemáticas del nivel secundario, también tiene licenciatura en educación. Y también tiene diplomado, estudió diplomado en gestión educativa, también en educación técnica tecnológica, también es experto en cursos de pedagogía. Bueno, con esto pues darle la bienvenida al licenciado Ademar Morón Vidal, ¿sí? Y el espacio es suyo, licen. Empiece con la temática que está destinada para hoy. Muy buenas tardes a todos los colegas. Gracias, profe Delfín. Para mí es un gusto que una librería Acti, que viene trabajando mucho en pos de la educación, me hubieran invitado para ser parte de estos talleres que se vienen dando de manera continua, y felicitar a todos los maestros y maestras que vienen participando en todos los talleres que se vienen realizando en esta librería, de esta editorial, todos los días viernes. Es una gran satisfacción estar aquí presentando un poquito sobre lo que es la importancia de las guías didácticas en educación, tanto alternativa como regular. Bien, entonces vamos a ver las temáticas que corresponden al día de hoy en esta oportunidad. Vamos a hablar un poquito sobre la importancia de las guías didácticas en educación alternativa como también en educación regular. Tal vez haciendo un poquito de referencia hacia el magisterio boliviano. Si bien es cierto, en estos últimos tiempos nos han venido calificando de que somos maestros que simplemente damos clases por mensaje de WhatsApp y una serie de calificativos, que no estamos preparados para desarrollar las actividades en estos tiempos, considero que no están así. Hay muchos maestros que han venido preparándose de manera continua con diferentes cursos de capacitación como también informativos, ya sea licenciatura, diplomado, maestría y así muchos cursos. Entonces, considero que los maestros de Bolivia estamos preparados para afrontar situaciones como esta pandemia, tanto para educación virtual como para distancia. Y pues en esta situación es muy importante tener nuestras guías didácticas, y si en algún momento no lo hemos tenido, es oportuno para empezar a desarrollar o a escribir las guías didácticas. Como docentes somos productores de conocimiento de manera continua, tanto lo tangible como lo intangible. Entonces vamos a ver sobre las guías didácticas, cómo podríamos aplicarlo y cuáles son las características de las guías didácticas. En esta oportunidad vamos a ver como un ejemplo, porque a veces cuando hacemos de repente de matemática, medio que uno no, otro sí. Entonces el área del lenguaje es un área un poco más universal, que todos vemos, todos conocemos. Entonces he visto por conveniente de repente hacer un estilo ejemplo, cómo podrían ser estructuradas las guías didácticas.
En educación regular, tal vez lo recomendable podría ser de repente hacerlo de manera trimestral, por área. Y en educación alternativa, modular. En educación alternativa, si bien es cierto que se trabaja por módulo, se recomienda de repente hacer la guía didactizada por módulo. En este caso vamos a tomar el área de comunicación y lenguaje con un módulo que tiene como título tipología textual. Para desarrollar la guía didáctica tomando en cuenta un módulo, es muy importante seguir estas secuencias para la elaboración de la guía. Es muy importante empezar con los contenidos de la guía didáctica. En este caso, vuelvo a redundar un poquito más, disculpar eso que se va a ver sobre la tipología textual. Como contenido del módulo tenemos 3 unidades temáticas: los textos normativos, textos descriptivos y textos argumentativos. Cuando se habla de guía didáctica, lo que tenemos que hacer es en lo posible que para que el estudiante o participante en educación alternativa, al solo abrir su módulo, tenga la curiosidad de continuar leyendo. Y para eso tiene que impactar desde la vista o lo visual. Entonces, si aquí se dan cuenta, por ejemplo, no hay un índice de repente, pero sí está el contenido de lo que es lo que se va a desarrollar en los 3 contenidos. Y hace una pequeña referencia cuando hablamos de texto normativo, hay unas pequeñas imágenes ahí que de repente con la imagen también ya puede darse cuenta uno qué es lo que va a desarrollar en ese contenido. Después tenemos los textos descriptivos también y los textos argumentativos. Pero para cada módulo, cuando nosotros desarrollemos, es muy, muy importante colocar nuestro objetivo de módulo. Y este objetivo de módulo incluso ya está en el currículo base, que ahí nosotros de repente podríamos acomodarlo un poquito, contextualizarlo dependiendo de nuestro contexto, pero en sí ya está el módulo. Una aclaración: este objetivo no corresponde a ningún contenido de lo que estamos viendo ahí, es a nivel de módulo, que engloba los 3 contenidos. Ese es como un objetivo de módulo. Por supuesto que previo a esto viene lo que es una introducción y una dedicatoria, todo eso es lo que nosotros podemos hacer a una guía. ¿Ya? La siguiente diapositiva. Algo que es muy importante, no solamente quedarnos con el objetivo. En muchas oportunidades los estudiantes o los participantes, en el caso de alternativa, cuando leemos el objetivo, medio que no le damos mucho énfasis, porque un objetivo es un poquito más pedagógico y no tanto como para que el estudiante al leer eso se impacte qué es lo que va a aprender. Por eso es muy importante que después del objetivo también esté el sentido del módulo. Ahí en el sentido del módulo es lo que nosotros vamos a hacer una referencia, qué es lo que los participantes y estudiantes pueden aprender al finalizar el módulo. En este caso, si observamos, cuando hacemos el sentido del módulo, ahí nosotros tenemos que escribir, como ejemplo podría decir, al finalizar el módulo, texto argumentativo, descriptivo, los participantes o estudiantes tendrán la capacidad de, ahí, inclusive escribir su propio reglamento interno de la unidad educativa y una serie de cosas. Que esto es lo que al estudiante participante, al leer este sentido, se va a preguntar, entonces al finalizar esto voy a aprender esto, o al finalizar el módulo voy a tener estos conocimientos. Y en algo que en el objetivo también está eso, pero de repente con otro tipo de términos donde está la práctica, teoría, valoración y producción, y ahí un poquito que medio el estudiante medio que no enfoca
o tiene su idea clara qué es lo que va a aprender. Pero para cada módulo, como les había dicho, es muy importante ir describiendo por separado las unidades temáticas. Por ejemplo, empezamos con la unidad temática 1, que es desarrollo del módulo, ¿ya? ¿Cuál habíamos visto que eran textos normativos? Cuando hablamos de textos normativos, ahí también es muy importante que nosotros para ese contenido hagamos nuestro propio objetivo con el propio sentido. Posiblemente cuando nosotros estemos escribiendo nuestras guías y todo eso, vamos a ver un poquito complejo que para qué hacer un objetivo nuevamente. Pero cuando estemos nosotros desarrollando nuestra guía de didactizada con nuestros estudiantes o participantes, y el director o gestor en este caso nos pida las planificaciones, nosotros lo vamos a tener todo en nuestra guía. Ya va a estar el objetivo, va a estar el sentido, inclusive qué es lo que queremos lograr con nuestros estudiantes. Se nos va a facilitar mucho. Y algo que es muy importante, cuando nosotros hagamos el desarrollo de las unidades temáticas para hacer una guía didactizada, tiene sus características muy importantes. Estos últimos tiempos se ha venido hablando mucho de cartillas. Las cartillas tienen sus propias características, algo que es un poco diferente a lo que son las guías didactizadas. Las cartillas son más utilizadas especialmente cuando hablamos de subsistema de educación alternativa, en lo que es educación permanente. Cuando es para personas que tienen un poco de dificultades en lo que es la lectura y la escritura. Y las cartillas están relacionadas un poco más a lo que es imágenes. Una serie de imágenes secuencializadas de los contenidos, que por la guía ellos se van orientando qué es lo que van a hacer. Y en el caso del nivel de educación regular, las cartillas vendrían a ser más utilizadas lo que corresponde a primaria. Por ejemplo, esta primera imagen que he colocado más corresponde a lo que serían las cartillas. Ya, como le había dicho, más va relacionado para primaria. También en nuestras autoridades actuales venían diciendo que nosotros no estamos tal vez muy preparados para educación a distancia, porque haría falta las cartillas, guía didáctica. Si bien es cierto que las cartillas ya se venía hablando de hace un tiempo atrás, hay muchos maestros que ya han elaborado cartillas, pero también hay muchos maestros que ya han elaborado las guías didactizadas, especialmente los que han hecho diplomado. Creo que si no tengo entendido, los que han hecho diplomado en el BTH han elaborado su propia guía didactizada. Los que han hecho licenciatura, diplomado en educación alternativa, también una de las características que más ha llamado la atención era que ellos tenían que hacer su guía didactizada. Y estoy seguro los que han hecho esa guía didactizada les ha sido de mucho beneficio en estos tiempos. Y es hoy de recién cuando nos vamos a dar cuenta de que a veces ya hemos pasado algunos cursos, algunas actividades y le hemos dado poca importancia a algunas actividades que teníamos que hacer. Al igual que sucede cuando nosotros somos estudiantes. Nos dan algunas tareas y no le damos mucha importancia, dejamos pasar, pero cuando llegamos a la universidad recién a veces nos damos cuenta que sí era importante lo que nuestros profesores nos exigían. Entonces estas guías y las cartillas ya venían dándose, pero tal vez no se le ha dado mucho énfasis. Pero hoy en día, con esa experiencia que ya muchos maestros lo tienen, seguramente han elaborado las cartillas para ir aplicándolo. Pero algo que es muy importante en la guía didactizada, y lo que nosotros como maestros no debemos perder ese horizonte, es de que cuando elaboremos nuestra guía didactizada, tratemos en lo posible de que ahí esté todo para que el estudiante participante pueda seguir sus clases o seguir sus actividades de manera secuencial si por alguna razón no puede ir a la unidad educativa o al SEA, y que en este caso sí no es posible que vaya. Entonces, esta de la parte derecha más tiene relación a las guías didácticas.
Otra de las características que debemos tomar en cuenta en las guías es que siempre es importante iniciar la actividad dando una pequeña introducción o una pregunta o tratar en lo posible de ver a nuestros estudiantes o participantes cuánto saben de ese contenido. Y eso es lo que siempre hemos llamado la práctica. Es importante iniciar con eso, de repente con una imagen y que describa o con algunas preguntas. Y en la parte del desarrollo de los contenidos, es algo que también no debemos descuidar. Tratemos en lo posible de no darle todo el contenido a los estudiantes, participantes. Que sí hay que darle ciertos conceptos y definiciones en parte del contenido, pero que también dentro de las guías esté actividades complementarias, en las que los estudiantes y participantes, en el caso de alternativa, complementen los contenidos investigando. Porque si nosotros se lo hacemos todo el contenido completo de las unidades temáticas, estamos formando a estudiantes muy poco investigativos, simplemente lectores, y no va a haber mucha interacción con los demás libros o diferentes páginas de internet que ahora es de gran ayuda para que ellos puedan interactuar y completar los contenidos. Entonces, tiene que haber espacio donde ellos puedan completar los contenidos. Y ahora es muy, muy importante ellos también aprendan a identificar o a conocer las páginas, diferentes páginas o sitios de internet que son de mucha ayuda para complementar su conocimiento. Y ahí de repente colocarle algunas direcciones de página web o enlaces, que con el teléfono hay mucha facilidad que ahora directamente en los textos PDF ya es posible colocarle los enlaces. Y en el mismo texto del teléfono ellos se pueden ir a los enlaces a las páginas que corresponden. Y algo que es más relevante todavía, colocar lo que es los códigos QR. Que hay mucho contenido y muy importante. A medida que vamos desarrollando los contenidos, sabemos que a veces hay lecturas muy importantes, o si en el caso de desarrollar los problemas o ejercicios de matemática, al ladito un código QR, que incluso se puede hacer con realidad aumentada, donde los estudiantes prácticamente están viviendo lo que es algo que está llamando mucho la atención en el área especialmente de biología, cívica, química. Entonces con eso es algo muy importante y algo que es meritorio felicitar a la editorial ACTI. He visto que sus textos que están sacando ya vienen incluidos con esto. Entonces es algo muy importante, porque a veces cuando estamos pasando las clases presenciales, por alguna razón nos hemos distraído de algo que es muy importante y no lo hemos podido entender a ese contenido. O puede ser que por alguna vergüenza de nuestros compañeros, ¿qué van a decir si preguntamos, dejamos pasar alguna duda? Llegando a nuestra casa queremos desarrollar y ahí se nos quedó la gran duda y quedamos estancados. Pero si ahí va un complemento de un enlace o de un código QR que lo pueda llevar a unas explicaciones que prácticamente son similares a las que nosotros hemos hecho en clase, entonces ahí pueden desarrollar todos los contenidos, pueden desarrollar las actividades que se les ha dado. Esa es una de las características muy importantes para hacer las guías didactizadas. ¿Ya? Debemos completar con la parte tecnológica, porque ahora la tecnología es un recurso indispensable para llevar adelante los procesos educativos. Ya es difícil, más aún en estos tiempos, decirle a los estudiantes prohibido el teléfono. Si bien es cierto, hasta antes de la pandemia se decía que era prohibido el teléfono, tenían que escuchar al maestro. Empezó la pandemia y era prohibido estar con el maestro y ya un requisito indispensable el teléfono. Las cosas a veces se van invirtiendo. Y para que esto no suceda y lleguemos de repente a una situación en la que ahí quedamos en conflicto, es importante ir desarrollando las actividades de manera complementaria. Tanto la parte física como en los textos, pero también la parte digital. Adicional a ello, a las guías didactizadas, no solamente quedarse con los contenidos y ahí nomás, también tienen que haber
actividades para desarrollar que incluso ahí mismo pueden haber evaluaciones. Y deben estar las evaluaciones, las autoevaluaciones. Eso es lo que caracteriza cuando hablamos de las guías didactizadas, ¿ya? Si bien es cierto que las editoriales son un apoyo fundamental para el proceso de desarrollo de las clases, en muchas oportunidades de repente nosotros decimos, pero la editorial no conoce nuestro contexto. Y nos encontramos con algunas cosas que no están al alcance de nuestros estudiantes. Entonces nosotros también tenemos que ser parte activa en ese sentido y ser productores de materiales o recursos educativos. Y ahí debemos estar con nuestras guías, complementando lo que son las editoriales. Posiblemente a un inicio nos llegue a costar producir. Es igual que las editoriales. Si fueran perfectos, entonces no habría una primera edición, segunda edición y tercera edición y así sucesivamente. Lo mismo va a pasar cuando nosotros empecemos a producir nuestras guías. Seguramente que en una primera oportunidad, a medida que vamos desarrollando esa guía, nos vamos a dar cuenta que sí hacía falta algo más. Y en la próxima seguramente vamos a completar eso, ¿ya? Entonces, sería muy importante que empecemos a trabajar con lo que es la guía didactizada. Vamos a ver un poquito sobre cuáles serían las ventajas de trabajar con la guía didactizada. No olvidemos que una guía didactizada, como su nombre bien lo indica, es una guía. Es unas actividades, o vienen a ser actividades secuenciales para llegar a un objetivo o para lograr las capacidades que nosotros pretendemos con nuestros participantes en el nivel que corresponde o el ciclo de aprendizaje, ¿ya? Eso es lo que tenemos que hacer en las guías didactizadas. Entonces, ver las ventajas que podríamos tener. Dentro de esa ventaja es de que el maestro se convierte en un guía o un facilitador. Y esta palabra de facilitador en alternativa es lo que más frecuentemente se utiliza. Que el maestro de facilitador de alternativa es eso. Que en muchos casos nos llegamos nosotros a topar con cursos multigrado que llegarían a ser. Si bien es cierto, nuestros participantes tienen la libreta que corresponde todo a ese nivel, pero en cuestión de conocimiento no están todos de manera homogénea. Debido a que hay unos que están hace no más de 1 año o 2 años que han dejado el estudio, pero hay otros que han dejado hace 5 o 10 años. Entonces, ahí es lo que marca la diferencia de los conocimientos. Por lo tanto, el maestro facilitador alternativo ahí se convierte como maestro multigrado. Y es ahí donde nosotros nos damos cuenta de la gran importancia de las guías didactizadas. Que ahí los maestros van a ser verdaderos guías. Otra de las grandes ventajas que es de que el aprendizaje a través de la guía didactizada podemos hacerlo a nuestro propio ritmo. Las clases en el aula no son lo suficiente. Siempre va a faltar el tiempo, y es lo que frecuentemente se dice el profesor de química, biología, matemática, que el tiempo no alcanza. Y si no hay un buen material o un buen recurso para que estos estudiantes o participantes lleguen a desarrollar las actividades en su casa, ¿qué harían? Cuando, en el caso de estudiantes, a veces nosotros como maestros le damos tareas para que hagan en su casa, pero a veces no tomamos en cuenta que en su casa puede ser que sus padres, su madre, no tienen las capacidades o las condiciones de enseñarle al hijo. Y tampoco están las condiciones de investigar por internet. ¿Y qué haríamos ahí? Ese estudiante va a volver al colegio al siguiente día con las mismas dudas que se fue del colegio. Y si tenemos estas guías, que son un gran apoyo, que prácticamente son tutoriales para los estudiantes, entonces esto le va a beneficiar de mucho. Y en el caso de alternativa, lo mismo. Muchos de nuestros participantes salen del CEA, en algunos casos de ahí se van al trabajo porque tienen un turno que cumplir en la noche,
Otros llegan a su casa con mucho sueño, directamente a despertarse al siguiente día e ir al trabajo. Y a las 12 en un horario de descanso es el único tiempo a veces que tienen para desarrollar las clases. Y si no hay una guía, no hay un cuaderno, no hay un texto que lo pueda orientar, también se les complica. Y si no le hemos enseñado de repente un poquito también lo que corresponde a lo que es lo digital, se le va a complicar más. Pero si nosotros hacemos la guía didactizada con estos códigos QR o los enlaces, los links que llamamos también, y ahora con los teléfonos tranquilamente se puede entrar y un momento de descanso a modo de mirar video va a estar mirando lo que es los contenidos temáticos del área que le corresponde o la tarea que tenía al siguiente día. Posiblemente en alternativas no lo resuelven los ejercicios o las tareas que uno le da no lo hace. Y no es porque no quieren o no la han entendido de repente, es por el tiempo. Pero si ahí tienen esos códigos QR, ellos a modo de descanso a las 12 van a estar mirando sus videos. Llegando al aula en la noche, puede ser que no lo tengan en práctica, pero sí van a tener los conocimientos para desarrollar de repente en la pizarra o en su cuaderno. Y lo que nosotros debemos valorar eso. Y es ahí donde nosotros ponemos énfasis en alternativa, lo que es la pedagogía andragógica. Entonces la andragogía es muy importante en educación alternativa. Y para esto es lo que nosotros como participantes de diferentes cursos, talleres que se vienen dando de diferentes instituciones, como en este caso de la Editorial ACTI, que sea de mucho beneficio y provecho para que vamos acumulando más experiencia y no se acumule solamente ahí en teoría, sino ir poniendo en práctica y empezar a trabajar y a producir, porque nosotros los maestros tenemos que ser productores continuos. Si bien es cierto que lo de alternativa y lo de primaria hacen mucho esfuerzo de buscar de qué manera hacerse entender con los estudiantes, sobre todo en educación primaria, los primeros cursos iniciales. Continuamente ellos están haciendo diferentes cortes y pegamentos y todo eso para llevar y para que sus estudiantes le entiendan los contenidos. Pero cuando ya somos profesores de quinto, sexto y secundaria, ahí medio que para nuestra producción. Ya nos confiamos en los libros y las actividades que tienen los libros y ahí nomás. Entonces sería importante, y yo creo que con estos tiempos de pandemia hemos llegado a las conclusiones de que sí, tenemos que producir un material en la que nuestros estudiantes nos entiendan. Porque solamente nosotros sabemos cómo es lo que deben estar los textos o las guías didactizadas para que nuestros alumnos no entiendan. Y para eso, como sugerencia, tendríamos que nosotros como maestros empezar a trabajar. Tal vez hoy estamos trabajando un poquito menos, aunque cuando se trabaja educación virtual, más bien las actividades se duplican. Preparar contenido para subir a una plataforma o algún otro medio digital en el que lo estemos haciendo lleva mucho tiempo. Incluso más tiempo que preparar un material para ir a desarrollar una clase presencial. Pero sería bueno sacar un tiempo de ello y empezar a trabajar, a agruparnos como maestros de áreas, de niveles o áreas, y empezar a producir las guías. Posiblemente si un solo o un maestro va a tener un poco de dificultad, de flojera o algo así. Pero ¿por qué no hacer un grupito de 3, 4 maestros de la misma área o del mismo curso, del mismo nivel y empezar a producir? Yo les aseguro que el inicio puede ser que cueste un poquito, pero una vez ustedes empiecen a formular la primer diapositiva que le presenté, con sus contenidos, sus objetivos y su sentido, de ahí para adelante las actividades van surgiendo de manera gradual y paulatina. Empecemos a trabajar, estimados colegas, haciendo guías. Yo les aseguro que no se van a arrepentir y va a ser un material muy, muy importante, pero para ello tenemos que trabajar en equipo. Si nosotros, por favor, un clic más si le puede dar a la diapositiva, uno nomás, ahí. Bueno, medio que tapa un poquito. Si nosotros
trabajamos en equipo, nos va a ir bien. Pero si nos llegamos a soltar o a separar del equipo, ya la situación se complica. En matemática especialmente es así como trabajar en un equipo, los contenidos. Es como una cadena. Un contenido de matemática que lleguemos a separarnos, así como está esta imagen, volver al equipo o a la cadena cuesta un poquito. Entonces, sería importante que empecemos a trabajar, colegas, haciendo nuestra propia guía, que nosotros, desde nuestra experiencia como productores de maestros, que siempre estamos produciendo material, no nos va a costar. Nosotros ya somos escritores por excelencia. Simplemente lo que nos falta es un poquito más de interés y empezar a producir. Y estoy seguro que muchos de ustedes, los que están en este taller, ya han elaborado sus guías, pero sus cartillas en muchos casos, que más lo que se ha dado ha sido énfasis en la cartilla. ¿Ya? Como recomendaciones, las cartillas son más utilizadas para el nivel primario, y en el caso de alternativa es más utilizado para educación permanente. Pero ya para el área de secundaria sería lo más recomendable hacer las guías, que es ahí donde más se puede interactuar con los participantes y los estudiantes. De acuerdo al tiempo que estaba establecido por la librería ACTI, entonces creo que ya estamos más o menos en el tiempo establecido, porque tenemos entendido o sabemos como maestros que nuestro tiempo de concentración tiene su límite. Al igual que los estudiantes, a veces nosotros exigimos un tiempo más, pero cuando sabemos que no se puede mucho. Entonces, para darle un poco más de realce a esto, empecemos a trabajar, continuar produciendo, agradecer a todos los que han sido parte de este taller. Tal vez hubiera sido importante ir detallando un poquito más lo que corresponde a la guía, pero es una base, como les puedo decir, para empezar a trabajar, porque esto no es algo nuevo, no es algo desconocido para nadie. Ya tenemos conocimiento, sabemos, y he visto a la librería ACTI tiene su libro muy didactizado, está muy bien, muy importante. Entonces, felicitarlo a ustedes por este emprendimiento que tienen, y como les digo, es algo muy importante los manejos de los códigos QR, y de repente nosotros como maestros no le estamos dando mucha importancia a esos códigos que he visto que tienen en la librería, y son realidad aumentada, y de repente no todos sabemos manejar lo que es la realidad aumentada, pero si vemos eso con los teléfonos que nuestros participantes, estudiantes ya lo tienen, es una gran ayuda, una gran ventaja, que ahí prácticamente no vamos a tener dudas en cuanto a nuestro organismo, porque es de manera tridimensional, lo vamos a ver. Con esto sería, estimados colegas, lo que hemos visto, una introducción nomás prácticamente a lo que corresponde. Felicitar a todos, muchas gracias por su atención. Seguramente nos vamos a estar viendo en una próxima oportunidad. Que tengan un buen fin de semana, éxito en sus actividades que vienen, y a seguir cuidándose, que seguramente vamos a salir muy pronto de esta situación que nos estamos encontrando, y ya nos veremos con nuestros estudiantes participantes en la aula nuevamente. Y ojalá que para cuando nos volvamos a encontrar con ellos, ya estemos iniciando con nuestro material o recursos educativos, como más lo llamamos, acorde a nuestros participantes y estudiantes. Muchas gracias, colegas, gracias, profe Delfín, gracias a la librería ACTI por tomarme en cuenta y ser parte de este taller, y esperando que les sea de beneficio para todos los colegas que han formado parte de esto. Así es, estamos esta tarde con el licenciado Ademar Morón Vidal. Nos visita aquí a la casa de la editorial ACTI en Santa Cruz de la Sierra. Él nos ha hablado sobre las guías didácticas. Hay que desarrollar nuestras guías didácticas para que los estudiantes puedan seguir investigando, dice él. También nos dice, nuestras guías didácticas tienen que complementarse con las nuevas tecnologías
que tiene y ahí recomienda utilizar enlaces y también los QRs. Otra cosa que podemos resaltar también dice el licenciado Ademar, nuestras guías didácticas tienen que tener actividades para que el estudiante desarrolle y sobre todo tiene que ser evaluado. Recomienda trabajar, que es muy importante trabajar en equipo. Esta tarde nos acompaña el licenciado Ademar Morón con una temática muy interesante. Colegas, tienen la palabra, preguntemos o argumentemos también, ¿no? ¿Nos puedes habilitar los micrófonos, Diego? Para que los colegas puedan participar. Si tienen los micrófonos habilitados, queridos maestros, si tienen alguna duda, consulta con el licenciado, por favor, habiliten su micrófono y lancen su pregunta. Claro que sí. Antes que pregunten, ¿nos podría reiterar las características principales de las guías didácticas, licenciado Ademar? Otra vez, ¿nos podría reiterar las características principales que debe tener nuestras guías didácticas? Claro que sí, con mucho gusto. Una de las características principales de la guía didáctica es de que no debemos hacerlo de repente un texto muy amplio. Y para evitar eso, sería importante que en el caso de regular, hacerlo trimestralizado. Y en el caso de alternativa, modular, que ya muchos de los colegas facilitadores de alternativas han hecho. Entonces, modular. Pero es muy importante que a un inicio, después de la presentación, introducción y todo eso, esté el contenido de los temas, acompañado de una pequeña imagen que haga referencia a ese contenido. Y ahí tiene que estar su objetivo general del módulo. Pero también es muy importante y que no debería faltar el sentido de ese módulo. ¿Qué es el sentido? Es que al leer eso nosotros nos vamos a dar cuenta qué es lo que nosotros vamos a aprender al finalizar ese módulo. Para el desarrollo después de los contenidos, es muy importante que cada contenido tenga su objetivo y su módulo. Que al mismo tiempo tener los iconos, lo que llamamos iconografía nosotros a veces, que para cada actividad, de repente si es una actividad en grupo, que haya un icono ahí que haga referencia que sí se va a trabajar en grupo. O de repente una camarita o un video que haga referencia que ahí hay un video muy importante y que es importante que lo lea ese video. Y algo importante, cuando nosotros coloquemos un código QR, tratemos en lo posible de colocar videos muy cortos, que no pasen los 5 minutos. Por dos razones. Una, que mirar un video largo a veces nos cansa, y la otra es de que hay que tomar el aspecto económico de los participantes y estudiantes. Mirar un video tiene su consumo de mega. Y ahí, al ladito, colocarle en el video duración 3.4 minutos de repente. Colocarle la duración. ¿Ya? Y después de cada actividad, es muy importante colocar análisis. No coloquemos resumen, por favor. Que el estudiante participante haga un análisis. Lo que nosotros tenemos que buscar, formar jóvenes, es analíticos, críticos y propositivos, y no lectores y copiadores. Porque si le decimos lean y hagan un resumen, va a copiar algunos fragmentos de esa lectura y lo va a colocar. Y cuando se le tome una evaluación, que esas evaluaciones también no sean solamente evaluaciones textuales, sino que dentro de ellos existan preguntas deductivas, analíticas y críticas, y no solamente textuales. Ahí es lo que nosotros llegamos a veces a tener dificultades, que incluso a veces hasta nosotros como maestros nos hemos topado con esas dificultades en los exámenes de ascenso y categoría. Y a veces lo que nosotros hacemos es comprar libros donde está pregunta y respuesta, y ahí nos estamos volviendo memorísticos. Y lo que nos hace falta es la parte analítica. Y en muchos casos, en los exámenes de ascenso de categoría, podemos desarrollar una pregunta por deducción. Deducir en función a la pregunta y la respuesta que está, aunque no sepamos a veces la respuesta correcta de manera textual, pero por deducción podemos llegar. Y ahí es lo que nosotros debemos hacer énfasis con nuestros estudiantes, participantes, formar analíticos.
Entonces, en las actividades, tratemos en lo posible de colocar análisis y no así tan de repente muy fría la cosa de decir resumen, ¿no? Eso, y como vuelvo a decirle, es muy importante hacer la interacción entre la parte virtual también, ahora que es de mucha ayuda la parte tecnológica. Así es. Nuestras guías didácticas tienen que estar de acuerdo a la realidad de nuestro contexto, ¿no? Bien, colegas, los micrófonos están habilitados para que podamos participar. Cuando usted nos habla del trabajo colaborativo, o sea, se está refiriendo más que todo a que los colegas, o sea, el plantel de docentes en las unidades educativas trabaje en la elaboración de estos contenidos didácticos, de estas cartillas. Cuando se dice trabajar en equipo, es igual que cuando trabajamos en grupo con nuestros estudiantes. Algunos tienen habilidades para una cosa y otros para otra. Nosotros, como recomendaciones, por eso les había dicho, trabajar de repente la guía didactizada en grupo o en equipo de maestros. Porque hay unos que tienen la posibilidad de redactar, de escribir, y otro de armar, porque no es tan fácil tampoco armar una guía. Colocar una imagen distorsiona a otra. Entonces se quiere un complemento del uno al otro. Y otro, lo más importante, es que el complemento en cuestión de ideas y conocimiento. Porque para hacer una guía, vamos a suponer primero de primaria de matemáticas. Yo me centro solo en primero. Pero yo debo tener una idea o un apoyo del profesor que era de segundo, como también del profesor que era del sexto de primaria, y hacer un complemento donde lo que más hay que reforzar y qué más lo que requiere del uno del otro. Y ese el trabajo en equipo ayuda a fortalecer un producto más eficiente y que se ha visto como experiencia ya en algunos cursos, algunos maestros que he visto que han hecho ya su guía de trabajo, lo han hecho en equipo y lo han hecho muy bien. Algunos hacían una parte, complementaban uno al otro, complementaban con el otro, pero después, llegado el momento, se reunían y complementaban, afinaban la idea y les salía mejor como lo que hubiesen hecho de repente de manera individualizada. Y que puede facilitar inclusive hasta el tiempo, porque yo puedo demorar mucho más en hacer algo. Y hay que tomar en cuenta una cosa, es muy diferente trabajar en grupo que trabajar en equipo. Trabajar en grupo puede ser que estemos unos 4 aquí sentados, pero uno es el que escribe, el otro está contando un chiste y el otro le invita a un refresco. La producción es una. Que han hecho uno casi nada y otro el que se ha esforzado. Pero cuando trabajamos en equipo es muy diferente. Ahí todos tenemos responsabilidades que cumplir y todos tenemos que cumplir entonces nuestras actividades. Y ese es un trabajo en equipo, un complemento del uno con el otro. Es por eso que se llama equipo de fútbol. No puede haber un equipo que no esté un arquero. En el caso que lo expulsen se ve el rendimiento, cómo disminuye el equipo. Por eso es que cuando nosotros también a veces hacemos nuestras actividades con nuestros participantes o estudiantes en el aula, es importante hacerlo trabajar en equipo. Cuando es en equipo, uno lee de repente una parte, otra parte y otra parte. Vamos a suponer que le dieron media hora. Entonces, ahí nosotros tenemos que orientar a nuestros estudiantes que esa media hora es para llegar al producto final de que va a ser el equipo. Pero podemos dividírselo en 2 partes. 15 minutos para que analice una parte cada uno. Y los otros 15 minutos para complementar su idea y unir de todo lo que han hecho. Y ese es un trabajo en equipo que el tiempo disminuye. Pero si yo hago solo, leo todo eso, en los 15 minutos no voy a poder leer todo ese contenido. Pero en equipo sí lo hemos analizado todo. Entonces eso es lo importante de trabajar en equipo. Bien, complementando a lo que dice el licenciado Ademar, el profesor David Chávez Ruiz nos dice, con la experiencia que ha tenido seguramente en su unidad educativa, es mucho mejor trabajar en equipo. Delfín, tenías la palabra, adelante. En la exposición lo escuchaba Licen Ademar que los textos de la editorial ACTI
¿sí? Está didactizado. ¿Por qué? Porque tiene la práctica, teoría, valoración y producción. Más que todo el acti-saber y el acti-hacer. ¿Sí? Entonces, como la editorial va siempre poniendo lo que son las diapositivas, mi consulta es las diapositivas que tienen todas las materias y los textos, ¿sí? Eso se puede convertir en una guía didáctica y ahí complementar lo que son algunas actividades. Eso sería factible, Licen, hacer en cuanto a esta situación que vivimos, ¿no? Tanto en la área rural como urbano y tanto en educación regular y educación alternativa. Una pregunta. Por supuesto que sí. Hay que hacer diferencia de dos cosas, por ejemplo. Yo había mencionado que sería importante en la guía didáctica trabajar de manera trimestral y en alternativa modular. Es algo, por supuesto, que no es viable o tampoco sería factible que en una editorial hagan eso. Entonces sería hasta más compleja la situación. Entonces no, una editorial sí tiene que trabajar así por el año de escolaridad completo. De que sí, yo creo que una editorial no tiene restricción en lo absoluto de hacerlo de la manera en que ellos vean más conveniente. Y para eso me imagino que ustedes están ganando un cúmulo de experiencia el interactuar con los maestros de manera continua. Seguramente han surgido, le han dado muchas ideas, qué es lo que le faltaría para complementar una cosa y otra. Pero he estado viendo, y como le digo, he visto algunos libros de su editorial y me parecen muy interesantes, son muy didácticas y sobre todo el complemento que tienen con la parte virtual. Es muy bueno y felicidades por eso. Le digo que sí están avanzando muy bien. Dentro del tiempo de repente que tienen de vida, la editorial está avanzando muy bien y sobre todo es muy rescatable valorar las actividades que están haciendo de manera desprendida con todos los maestros, con estos cursos de capacitación. Gracias. Esta tarde nos visita el licenciado Ademar Morón Vidal. Estamos en el espacio para que podamos quizás argumentar, preguntar las dudas que tengamos. Colegas, los micrófonos están habilitados. Si no hay más participación, nos queda agradecer al licenciado Ademar Morón. Él ya dijo aquí, ¿no?, presente, de que va a volver a la casa de la editorial ACTI a traer otro tema. Entonces, de seguro que vamos a contar con su presencia en esa oportunidad. Lo están viendo a nivel nacional, licenciado Ademar, y agradecemos este desprendimiento que usted ha tenido para compartir con nosotros. No, gracias a ustedes, dicen Wilfredo, dicen Delia, por contactarse y tomarme en cuenta para ser parte de estos talleres. Con mucho gusto, encantado. Para mí es una alegría poder compartir las pocas experiencias que uno puede tener con los demás colegas y esperando que le hubiera sido de mucha utilidad. Bien, este espacio tiene características, ¿no?, que son la parte pedagógica, la parte informativo y también la parte social. No sé, dicen, además, ¿a usted ya lo hicieron llegar su tacita? Si no la han hecho llegar, háganle llegar. Aquí está. Ahí está. Gracias, muy hermosa. Con su foto personalizado, ¿verdad? Eso es lo que vamos a obsequiar al final de esta conferencia. Jenny ya dijo los requisitos para participar de este concurso y ahora pasamos a la parte informativa. Le voy a ceder la palabra a la licenciada Delia. Ella siempre nos trae novedades. Buenas tardes. Muchas gracias, licenciado Wilfredo. Antes que nada, agradecer a mi colega y amigo, al licenciado Ademar. Muy interesante, muy novedoso y muy necesario cada una de sus palabras. Esa es la cualidad del maestro, es el desprendimiento de nuestro tiempo, de nuestros conocimientos y aprender del otro. Sinceramente, a nombre mío y de todos los colegas que lo estamos viendo a nivel nacional, muchas gracias, licenciado Ademar, por estructurar tanto contenido en tan poco tiempo, porque lo que no tenemos es tiempo en todo sentido, sea presencial y virtual.
Esperamos tenerlo nuevamente para que nos sigan nutriendo de sus conocimientos y compartir, y pedirle a los colegas que nos están siguiendo y han mandado mensajes también solicitando para el nivel secundario que preguntemos, indaguemos y tratemos siempre de aprender un poquito más. Bien, doy paso a lo siguiente. Como ustedes saben, el pasado 2 de agosto se terminó la clausura del año escolar mediante una resolución ministerial. Por otro lado, el 18 de agosto quedó sin efecto aquella clausura. Entonces, el Tribunal Constitucional ha señalado aquel 18 de agosto que el Ministerio de Educación tenía 10 días hábiles para solucionar aquella situación, tiempo y plazo que ya está siendo concluido. A raíz de esto, el domingo pasado, el ministro de Educación hace unas declaraciones indicando que con seguridad en el mes de octubre se retoma a las clases virtuales o con la modalidad de cartillas, como hemos visto quizás alguna publicidad por televisión en cartillas o otros medios. Entonces se nos viene mucha responsabilidad a nosotros como maestros y actualizarnos y recrear nuestra didáctica para dar respuesta. Con seguridad en octubre vamos a tener muchas, ¿cómo decirle?, de parte de nuestros directores, hacer las cartillas, hacer las diapositivas, volver a activar a los estudiantes. Si digo activar, me refiero a que muchos han estado en un estado pasivo en algunos casos. Eso sucede. ¿Por qué ha sucedido aquello? Aquella clausura del año escolar, según la fuente del deber, ha ocasionado al menos 28.000 personas que han quedado desempleadas. Hablamos especialmente por la educación privada y se le ha hecho esa demanda porque muchos estudiantes han truncado su formación. Fue la manera en cómo se presentó. De esa manera es que el domingo pasado el ministro declara de que vamos a retomar nuevamente a las actividades virtuales. Quizás algunos no lo estaban haciendo, otros sí, retomamos. La gran pregunta que me hago y se deben hacer cada uno de ustedes, ¿y qué pasó con la evaluación si ya estamos terminando nuestras notas trimestrales y sacando algunas calificaciones? No se ha determinado nada sobre ese punto todavía. Y nos viene muy bien el tema que nos ha disertado hoy día el licenciado Ademar, porque seguramente vamos a tener que didactizar y recrear nuestra práctica educativa. Bien, continuando con una inquietud de muchos acerca del examen de ascenso. Ustedes saben que ya está el link en muchos grupos, en muchos medios, para ver, y estamos yendo también al distrito para ver si estamos o no habilitados para dar el examen. Pues tenemos que entrar a esos links, a esos recursos tecnológicos, y ahí nos va a salir si ya tenemos los requisitos cumplidos, los años de servicio o cuál sería la situación. Por otro lado, a partir del 2015 se determinó que ya no necesitamos ir a hacer las colas al CAS para tener nuestros años de servicio, ya está todo automatizado. Eso es importante. Y aquellos colegas que ya no damos examen de ascenso, es verdad que ascendemos automáticamente, eso quiere decir que no damos examen, pero tenemos que inscribirnos. Eso es importante. Muchos de nosotros pensamos que vamos a ascender y no nos inscribimos y estamos perdiendo todo ese año que deberíamos habernos inscrito. Entonces tenemos que inscribirnos y por otro lado otras fuentes nos indican también de que si este año teníamos que ascender en la gestión 2020, el retroactivo, según las confederaciones, van a pedir de que el retroactivo sea desde esta gestión 2020 porque correspondía el ascenso en esta gestión. Eso también vienen a ser buenas noticias para nosotros como maestros. Eso sería, licenciado Wilfredo. Y ahora un tema un poquito pedagógico, técnico. En la editorial ACTI, a través de ACTILAI, vamos a tener 5 a 6 minutos en este espacio para activarnos un poquito para los que vamos a dar examen de ascenso sobre el tema de las categorías, el escalafón, el manejo de la Constitución, preguntas clásicas que siempre están presentes en los exámenes de ascenso. Y también tenemos la publicidad ¿Sabías qué? Ustedes que nos siguen a través de las diferentes redes, tenemos el ¿Sabías qué?
Pues bien, ¿lo sabías que también van a estar presentes aquello de cuántos puntos vale la publicación de un artículo, cuántos puntos vale un diplomado? No siempre lo tenemos en la mente, algunos son temas de memoria que tenemos que hacer y de análisis, como decía el licenciado. Entonces, vamos a ir trabajando un poco de eso en lo sabías que, así que no se lo pierdan. Muchas gracias, Licen Wilfredo. Eso sería por ahora. No, muchas gracias a usted, dice Delia. Usted siempre nos trae novedades interesantes. Aquí argumentar otra temática, ¿no? Sobre lo que decía de los puntos para en cuestión de ascenso de categoría y más que todo en las compulsas, ¿verdad? Escribir un artículo tiene puntos. Entonces, lo que queremos como editorial ACTI, en coordinación con la editorial ACTI y como el programa ACTILAY, vamos a lanzar una convocatoria para que puedan escribir, bueno, vamos a hacer una revista. Eso quizás, no sé si lo pueda adelantar ya Licendelia, en qué consistiría Claro que sí. Muchas gracias, Licen Wilfredo. Sí, efectivamente, con la colaboración de todos los disertantes que nos han estado acompañando, más de 13 disertantes hasta la fecha, todas las disertaciones se van a reflejar en artículos de nuestra revista virtual. Quiere decir que nosotros tenemos acceso a la revista a través de la plataforma, pero también lo van a tener impreso. Pero la revista no solo va a estar los artículos de nuestros expositores, sino que todos nosotros, la licenciada Jacqueline, la licenciada Carmencita que nos sigue, Licen Américo, Licen Fernando, todos los que están acompañándonos en este momento o los que nos siguen a través del Facebook de manera sincrónica, tienen la oportunidad de escribir un artículo. El artículo es libre en todo sentido, pero tiene que estar en el marco de la educación. Si usted quiere, puede hacer una propuesta de un artículo sobre cómo algunos contenidos quizás o alguna materia debería actualizarse. Entonces hace su artículo, un artículo sobre cómo ha enfrentado estos momentos de pandemia en el acompañamiento con sus estudiantes, o desea hacer un artículo sobre algún tema que también algún disertante haya realizado y usted decía, yo conozco ese tema, pero lo conozco desde otro ángulo. Entonces puede hacer un artículo, siempre y cuando esté en el marco de la educación. O podemos también escribir sobre la educación en la alimentación. Quizás algunos de nosotros somos de biología y nos encanta el tema de alimentarnos, las calorías, cómo procesar toda esta energía dentro del campo educativo. Entonces también lo podemos hacer. No hay todavía una estructura sólida ni una cantidad de páginas, pero como decía el licenciado Ademar, hemos llevado tantos cursos que esto ya es de nuestro conocimiento, la producción de conocimiento. Ya vamos indicándoles, un artículo tiene una introducción, un desarrollo y un cierre. Lo vamos a hacer así breve y nosotros, al ser la institución ACTI, estamos acreditados para que su artículo valga los 2 puntos para el tema de compulsa. Entonces, usted al escribir en nuestra editorial ya tiene los 2 puntos para la compulsa, estimado colega. Vamos a sacar la convocatoria para que ustedes puedan participar. Gracias, Licen Wilfredo, por darnos esa oportunidad a nosotros los maestros. Muchísimas gracias, Licendelia, por la aclaración. Vamos a entrar a otro espacio social. Vamos a invitar a los mariachis ACTI. La profesora Eliana Morales cumple años el 7 de septiembre. La profesora Kelly Justiniano. La profesora Yeli Aguilera. Ellas cumplen años el 8 de septiembre. La profe Dani Yubinca Villagómez. El profesor Ernesto Sanabria Suárez. La profesora Silvia Morejón. Y la profesora María Farrell Vaca. Ellos cumplen años el 10 de septiembre, junto con la profesora Ninfa Morón. La profesora Jacinta Vargas Romero cumple años el 11 de septiembre. La profesora Loida Choque Flores y la profesora María Anthony Mamani cumplen años el 12 de septiembre. Y el profesor Helio Choque Vilca
y la profesora Jacqueline Cuellar Bazán cumplen años el 13 de septiembre. Muchas felicidades, colegas. Estamos en el mes de septiembre. Ya llega también aniversario de Santa Cruz de la Sierra. Y adelantarles de que vamos a tener una serenata con todos los maestros. Tenemos colegas que son artistas, que tienen grupos musicales, son poetas. Vamos a invitarlos, colegas, y también ustedes háganos llegar, si conocen a alguien que quisiera participar de esta serenata, lo vamos a iniciar aquí en casa, en Santa Cruz de la Sierra, y luego vamos a continuar con todos los departamentos. Bien, con esto hemos culminado. Antes vamos a dar la palabra a Jenny para que podamos hacer llegar, o bueno, para que podamos hacer el sorteo correspondiente, ¿verdad? Jenny, tienes la palabra. Así es, aquí tenemos todos los nombres de las personas que se han podido registrar. Y yo te ayudo. Continuamos. A ver, voy a sacar. Hemos tenido más de 200, ¿cuánto? 10 colegas que se han inscrito a esta conferencia y esperamos que sigan inscribiéndose en las próximas. Entonces vamos a sacar. El requisito es que estén presentes aquí en la conferencia, de lo contrario se va a ir para el próximo viernes. Hemos hecho por número 171. ¿A quién corresponde 171? Rápidamente leemos, Jenny. Corresponde al licenciado René Alejandro Gómez. Licenciado René Alejandro Gómez, ¿desde dónde nos ha enviado? Desde Santa Cruz. Santa Cruz. ¿Está licenciado René? A la 1, a las 2 y a las 3. Lamentablemente ya no está. Con el siguiente, vamos con este número. Es el número 68. 68, rápidamente leemos a quién corresponde. A la licenciada Gladys Mary Pérez. Profesora Gladys, buenas tardes. No hay. A la 1, a las 2 y a las 3 tampoco. ¿Desde dónde nos ve o nos ha escrito la licenciada Gladys? Desde la ciudad de La Paz, Caranavi. Desde la ciudad de La Paz. Vamos con este número, 176. 176 pertenece a la licenciada Luz Gaby Arteaga Roca. Licenciada Luz Gaby Arteaga, ¿desde dónde? Desde Santa Cruz de la Sierra. Santa Cruz de la Sierra. ¿No está? Hola, hola. Ay, Liz. Salvó la tarde, Liz. Hola, le escuchamos. ¿Cómo se llama la licenciada? Gladys. 176. Luz Gaby Arteaga Roca. Licenciada Luz Gaby, muy buenas tardes. No, la profe que nos habló fue Gladys Mary, no sé, creo es otra Gladys. Se confundió. Eso bueno, ha sido. Vamos a ir con un hito más para que ya no puede ser que nadie se lleve esta tarde. 189. 189 pertenece al licenciado Edgar Ballesteros Solís. Licenciado Edgar Ballesteros Solís. Tampoco. Lamentablemente esta tarde entonces nadie se llevó el premio. Sí, hemos tenido bastantes inscripciones en el formulario que enviamos, recibimos 250 formularios. Ahí nos dice la profesora, nos comenta, si nadie quiere, yo quiero, dice, ¿no? Ya veremos posiblemente a ver cómo lo hacemos, podemos sortear con los participantes que están, qué solución podemos darle, profe Wilfredo. Ya. Que se haga entre los que se ve en la cara. Ya, muy bien, que se vea ya, vamos,
A ver, vamos a ver a la que siempre lo hemos visto, a la profesora Margot Ramos, ¿no? Anótenlo, nos hace llegar internamente su número, por favor. Mi nombre es Janet Margot Ramos Morón. Internamente o lo puede colocar su número al chat para que nosotros podamos anotar su número. También al profesor Walter Arce Flores, que lo he estado viendo casi en todo el programa. No sé de dónde nos ve, profesor Walter. Felicitar, él es mi director del CEA San Francisco. Una alegría verlo al director Walter Arce Flores. Pues un saludo desde la editorial ACTE, querido director Walter. ¿Es de aquí de Santa Cruz? Sí, de Santa Cruz, del distrito 3. Profesor Walter Arce Flores, buenas tardes. Creo que no está. Entonces pasamos a Carlos Por Paniagua. favor, le piden mis datos a la profe Sandrita. ¿Ya? Ok, muy bien, está bien. Profesor Carlos Paniagua Céspedes. ¿Puedes abrir? Creo que es el problema del micrófono, Diego. Sí. Buenas tardes. ¿Cómo está, licenciado? profesor Carlos? Sí. Usted ha sido, se ha ganado el premio, lo vamos a hacer llegar internamente, nos hace llegar su número de teléfono, profesor Carlos Paniagua Céspedes, anótalo. Ya está. Ya, muchas gracias. Yo agradezco. Profe Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Sí. Felicidades por entrar a la San Francisco. Yeah. Javier. Ahora sí, todos aparecieron en la pantalla. ¿Alguien me podría ayudar aquí? A ver, ¿quiénes estaban permanentemente mostrando el rostro? Ayúdanos, Delfín, Lice, Diego, Licendelia, a ustedes, el último premiado, ¿quién se lo lleva? Profe Delfina Cabeza, por favor. Profe Juan. La dice Yana Margot, también, la dice Yana Margot. Juan, ¿nos podría decir su nombre completo? Mijo. Ya soy el profesor licenciado Alberto Luján Manzaneda, del CEA San Francisco Javier. Y un saludo muy cordial al licenciado Ademar. ¿Cómo está? Muchas gracias. Esperamos a la editorial. Estimado profesor, muy bien. mire, veo que están un poco, no le está a algunos profesores. Quisiéramos llegar con los premios a todos los profesores, pero no podemos llegar. Pero para eso siempre vamos a estar haciendo concursos al final de la sesión y vamos a hacerlo mejor la siguiente sesión. Anteriormente estábamos haciéndolo con los participantes, en esta ocasión decidimos tomar en cuenta el formulario. Pero sí tienen razón, profesores, no se desanimen. Estos sorteos no es solamente por esta sesión, vamos a estar haciéndolo en todas las sesiones, así que van a tener la oportunidad de llevarse una taza más adelante. Sigan participando de las reuniones de Actilife todos los martes, todos los viernes a las 4 de la tarde. Voy a poner Disculpen. No sé. Lo del todo, cualquier referencia podrían dialogar con Delfín, con el profe Delfín. Muy Él bien. es el que se va a encargar de hacerme llegar el presente. No, está bien, porque yo lo voy a hacer llegar, no se preocupe, lo vamos a hacer llegar. Siempre hacemos llegar a todos los que se hace la premiación al culminar o al finalizar el taller o la conferencia. Siempre hay que llegar. Los invitamos que sigan participando, inviten a sus colegas para que puedan ser partícipes, ya que es de mucho beneficio para todos nosotros, ¿sí? Y hoy se tomó una temática muy importante para trabajar con nuestros participantes, también estudiantes alternativos para regular. Para pagar. Muy bien, agradecer a la profesora Margot Ramos Morón por esta iniciativa y desde la próxima semana lo vamos a hacer así. Los colegas que se muestren en la pantalla son los que van a entrar al sorteo. Muy bien, es un placer, es una emoción ver los colegas de todas las regiones de nuestro país compartir experiencias educativas. Y invitamos también a cada uno de ustedes que puedan ser partícipes de esta conferencia nacional. Muchas gracias por su participación y presencia. Nos vemos
la próxima semana. Hasta el día quisiéramos agradecerles de parte del CEA Guaracachi. Estamos muy contentos de haber participado en este evento. Nos han atiborrado de talleres, de todo, pero para la próxima yo quisiera hacer algunas preguntitas al caso de nuestra pandemia y de la situación de nuestros participantes. Muchas gracias, felicidades. Una pregunta nos decían por el chat. ¿Cuándo será la siguiente reunión? Recordarles, si es que es la primera vez que están participando, todos los viernes a las 4 de la tarde hacemos estas sesiones de Active Live y los días miércoles los retransmitimos a través de Facebook a las 6 de la tarde. Así que no se pierden de nada, pueden volver a verlo. El próximo viernes tenemos un disertante de la ciudad de La Paz que nos va a adelantar un poquito, que está más actualizado cerquita del ministerio, sobre investigación y educación, posibles preguntas que quizás van a entrar en el examen de ascenso y cómo tenemos que trabajar la investigación desde la educación desde un licenciado desde La Paz. Es nuestro disertante. Nos vemos, mi cariño para todos y gracias por seguirnos. Hasta luego, chao, chao. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Chao, profe Carlitos.